La serie de HBO Max de Ya la vi. Marcial Maciel, el Lobo de Dios. Difícil de ver, pero... Es horrible. Es horrible, pero creo que sí pone un tema sobre la mesa que Sí. hay que platicarlo porque puede Sí. estar más cerca de lo que creemos. Ahora, la serie no es horrible, déjame corrijamos. La Sí. serie creo que está muy bien hecha y está muy digerible porque no te muestran nada crudo. No. O sea, pero el caso del que están hablando es lo que es fácil. El tema es el que es horrible, está muy bien ejecutado, ¿no? Está muy bien hecho, sí. Y sobre todo cuando hablan de una organización que tiene gente cercana a nosotros. Tú estudiaste en Anáhuac. Yo estudié en la por Universidad de ejemplo, Anáhuac, sí, Anáhuac del Norte. y sin problemas, todo muy bien. Pues sin problemas porque ya me tocó una época donde ya había pasado todo el escándalo e incluso me contaban que antes tenían pues la imagen, ¿no? De Maciel por todos lados, sus fotos estaban puestas por toda la universidad y a mí ya me tocó la época donde no había pues rastro de él, ¿no? Claro, a mí me regalaron libros. Cuando los conocí, fui alguna vez a un retiro. Un retiro de silencio con los legionarios y me regalaron libros de él, de la vida de él, de su obra y todo. Sí, obviamente eso ya no sucede. Pero decían aquí, ahorita vamos a hablar del tema, no, el tema no es Marcial Maciel, el tema es, vamos a hablar de los líderes carismáticos como Marcial Maciel, como la gente, los de la Luz del Mundo, que también hubo cosas horribles ahí, el caso de Epstein y muchas, o sea, estos líderes carismáticos que atraen a gente, y no atraen solamente a gente tonta, atraen a gente poderosa, inteligente, importante. pues por eso hacen esos grandes imperios. Claro, cómo operan. Pero lo que decían justamente los periodistas que aparecen en la serie de HBO Max, decían es que esto, yo les dije, bueno, ¿por qué hacer este documental? Es porque sigue sucediendo. Claro. Porque no se ha acabado. Entonces, por ejemplo, aquí está esta nota del 11 de junio, Antonio María Cabrera, que yo vi su foto y creo que lo conocí en algún lugar. Él es un sacerdote, Antonio María Cabrera, sacerdote de los Legionarios de Cristo, exdirector de la Facultad de Bioética de la Universidad de Anáhuac, o sea, un tipo que tiene que haber sido brillante para llegar ahí. Fue detenido por elementos de la Policía Internacional, la Interpol y la Fiscalía General de la República en el aeropuerto Benito Juárez, acusado de abuso sexual de un menor. La detención conmocionó a la comunidad universitaria, primero por la cercanía que Antonio Cabrera mantenía con el rector Cipriano Sánchez García, además de que a más de 2 meses del hecho, la Universidad de Anáhuac no ha hecho un pronunciamiento oficial sobre el caso. En la Universidad de Anáhuac conocían la relación que mantuvo el padre Antonio Cabrera con Marcial Maciel, fundador de la Legión de Cristo, señalado en múltiples casos de abuso sexual. Es decir, lo que los productores de la serie dicen, esto no se ha acabado de limpiar, tiene que dejar de suceder, y en eso yo creo que todos estamos de acuerdo. De acuerdo, totalmente, sí. Como estamos de acuerdo en que muchísima gente que se graduó de estas universidades y que son parte de la Legión han hecho cosas maravillosas. Claro. Y no tienen nada que ver con lo que hizo Maciel. Exactamente, pero sí. Hay que limpiar. Por mencionar un caso, pero Sí. que sirva de ejemplo para señalar y abrir los ojos. Para que se detenga, para que haya justicia, para que se detenga, para que deje de suceder. Pero una de las formas en las que puede dejar de suceder es nosotros tener pensamiento crítico y no porque es el líder de tal organización asumir que es una buena persona, bla, bla, bla. Entonces, hoy está con nosotros Gustavo Bravo Rubio, antropólogo social. Bienvenido, Gustavo, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación y acá preparados para hablar de este tema. Sí, es como para ponernos una vacuna, para prevenir, ¿no? Yo creo que sí es importante eso, porque al final del día, cuando pensamos también en los cultos, el fanatismo también, está en todos lados, no solamente en lo religioso, y eso también es interesante. Exacto. Ver. No solo en lo religioso, ni en una sola religión. Slayman Bonilla, se pronuncia así, Slayman Bonilla, doctor en filosofía que está de regreso en el programa. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, bien, Marco, aquí también listo, preparado, y vamos a ver qué podemos analizar y consejos darle a las personas que nos siguen para evitar. Bueno, tristemente, el mundo está lleno de casos como estos, ¿no? En todas las religiones, en organizaciones políticas, privadas, de niños, o sea... En el mundo del deporte. Claro, en el deporte también. ¿Qué tienen en común todos estos líderes que logran por décadas sistematizadamente abusar de menores? ¿Qué es lo que...? Para abrir bien los ojos. ¿Cómo identificarlos? ¿Hay forma? Yo creo que sí, porque además estos líderes, y creo que es importante tomar esto en consideración, no salen de la nada. Muchas veces se da en contextos como de crisis, desestabilización social, y eso también hay que tomarlo en cuenta, porque muchas veces nos centramos en la personalidad carismática como tal, y si bien es cierto que es importante, estos líderes surgen en esos contextos. Es decir, por ejemplo, la gente busca llenar ciertos vacíos espirituales, por ejemplo, tratar de darle sentido a su vida, algo que todos queremos. Y entonces, en ese contexto, donde a veces hay mucha incertidumbre, muchas... como alternativas ahora de cuestiones religiosas, cultos, fanatismos y demás, estos líderes toman ese rol. Entonces, estos líderes pueden como guiar a esta especie de rebaño en esas condiciones, ¿no?
Ayer, Marco, platicábamos del tema justo de Maciel, salió conectando. Decíamos, ¿qué pasa en las sociedades que permiten el surgimiento de estos líderes? También ahí hay un ámbito sociológico. Podemos analizar este tema desde la personalidad del líder, carismático, que utiliza en algunos casos consciente, en otros inconsciente ciertas técnicas o tácticas psicológicas, como el bombardeo del amor, por ejemplo. Vamos a escribir las características. Número 1, son súper carismáticos. Sí. Súper carismáticos. O sea, llegan a algún lugar y los volteas a ver, ¿no? Sabes que existen. Y se ríen y tienen una mirada a todo dar y una sonrisota. No pasan desapercibidos. O sea, sí, tal cual. Sí, ok. Sí, entonces, son carismáticos. Son carismáticos. Luego usan bombardeo de amor. Bombardeo de amor. Exactamente. Love bomb. Exactamente, que es pues cuando llegas normalmente, porque también podemos analizar desde las personas que son seducidas por estos líderes, qué está pasando en su mente, ¿no? Claro, por ejemplo, Maciel hablaban mucho que se acercaba a las viudas, que acababan de perder alguna pareja, que están súper vulnerables, que necesitan ser vistas, que necesitan aprobación, y entonces se metía por ahí. O sea, si estás vulnerable, eres mejor presa, ¿no? Efectivamente, buscan explotar vulnerabilidades de personas que están en procesos de transición y cualidades muy humanas como la necesidad de seguridad, de pertenencia, de confianza. Es lo que ellos van a querer explotar. Sí, de hecho, esa sería una tercera característica, ¿no? El contexto de incertidumbre o el contexto de inseguridades. Yo creo que ahí es donde muchas veces estos líderes tienen mayor fuerza, ¿no? Sin esas condiciones, pueden que no se dé, que pierdan fuerza, ¿no? Porque el carisma también viene de eso, que nosotros le otorguemos esa posibilidad de que nos conquisten de alguna forma, ¿no? Claro, porque piensas que están mejor que tú, ¿no? Ves más carismático el que está mejor que tú y te ofrece como la solución para tú estar mejor. Te ofrece un abrazo también, Sí. te ofrece comunidad, dice, yo te entiendo, te escucho, aquí estoy para ti. ¿No? O sea, hace lo que haría un verdadero amigo, una verdadera amiga, una comunidad. Solo Entonces, dame este cheque. Eso viene después. Eso viene después, el cheque o el cuerpo mático, algo te van a pedir, pero viene después. Entonces, entender que cuando estamos en vulnerabilidad, perdimos a alguien, estamos pasando por un problema y se nos acerca gente que nos ofrece un abrazo, pues dentro de la tristeza e inestabilidad que traemos, tenemos que entender que ese abrazo puede venir de alguien que trae otra intención. Ese es el love bombing, Qué fuerte, ¿no? Porque es ese abrazo. Sí. Es detectar que tienes una carencia, como dice, un proceso de divorcio, una transición espiritual, una mudanza, te mudaste a otro país, a otro lugar, Claro. y no conoces a nadie, no tienes amigos que te digan, oye, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Espérate, ¿no? Revisa, ¿no? Ellos se erigen como padres, como madres, y como decían al inicio, esto también no solo es en religión, sino gente que admiras y que puedes decir, yo quiero ese cuerpo, y aquí vienen las ventas, las estafas piramidales. Mira, te voy a vender o sea, ¿quieres tener este cuerpo? Págame. Tanto por un curso, ¿no? Ajá, tanto por un curso, y lo van subiendo y vas a pertenecer a mi comunidad. Entonces empieza, también son sectarios. Claro, ahora, fíjate que está súper interesante lo que están diciendo, porque las comunidades sí funcionan. Claro, ¿no? claro. Sí funcionan. Sí. O sea, una religión bien llevada sí funciona. Lo vemos en el judaísmo, lo vemos en el cristianismo, lo vemos en el budismo. O sea, sí, como seres humanos, nos viene bien pertenecer a una comunidad sana. Entonces, usan las mismas herramientas de una comunidad sana, pero, o sea, están disfrazados. De manera perversa. Ajá, porque lo que estás diciendo es, sí, pertenece a nuestra comunidad. O sea, sé parte de nosotros, sé parte del club del ejercicio, del maratón, del pádel, Sí, del este grupo de estudio, de meditación. Son cosas muy hermosas. Ellos lo usan igual, pero traen otra intención. De hecho, hay una lingüística que tiene un texto que se llama cultish, ¿no? Dice que hay como un lenguaje de los cultos. Dice, y esos lenguajes lo utilizamos todo el tiempo. Claro. Todo el tiempo lo podemos utilizar. Y incluso matiza, dice, porque a veces la palabra culto o ese tipo de sectas en sí mismos ya tiene una carga peyorativa. Pero incluso ella dice, algunos investigadores hablarán de cultos, incluso éticos, ¿no? Como, pues tener como quizás un fanatismo sano, como el deporte o ese tipo de cosas que podrían encajar en un buen lugar, por
así decirlo, Sí. pero que se vuelve problemático en la medida en que se vuelven cerrados, se vuelven sectarios e incluso empiezan a pedirte cosas, ¿no? Como Ajá. dinero, cuestiones corporales o incluso, en casos más extremos, incluso la vida. Entonces yo creo que ahí entra esta como matiz entre los cultos que podríamos considerar éticos y ya los más fanáticos, los más fundamentalistas, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos a hacer una pausita ahorita que regresemos. ¿Qué tal si hablamos de eso? Porque pertenecer a una comunidad, yo creo que todos hemos pertenecido a comunidades Sí. que nos ayudan a sentirnos bien y a ser más de nosotros mismos. Pero ¿qué es lo que puedo buscar o estar alerta de? ¿Cómo sé si en la comunidad a la que me estoy integrando no es realmente una secta donde hay algo raro ahí? ¿Cuáles son las señales? ¿Verdad? Porque si tú me dices, oye, Marco, vente, el otro día platicamos, a mí me gusta el budismo, el taoísmo, a mí también, y me invitas, Slime me dice, oye, vamos a tener tengo un grupo de meditación y ahí Claro. estamos, y estudiamos, y, pues yo me sentiría atraído hacia eso. Y eso está padre, está bonito. ¿No? Gente que le gusta la música, el teatro, Sí, 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 de cualquier disciplina puede haber una comunidad sana. la jardinería, ¿O lo no? que sea. Pero ¿cómo te das cuenta que te estás metiendo a la boca del lobo? ¿Hay señales? Porque yo estoy seguro que toda la gente que se metía en estas sectas de las que estamos hablando, La Luz del Mundo, Marcial Maciel, todo, pues entra con buena voluntad y dice, oye, qué hermoso, encontré un lugar donde puedo desarrollarme, puedo crecer, Encontré a Dios. encontré a Dios o me encontré a mí mismo, o me entienden, me abrazan. Esta es una comunidad sana. Tengo una amiga que se acaba de meter a una comunidad en Miami, porque yo llegué a Miami y parece aquí Sodoma y Gomorra y es puro super. Y ahora me metí en un grupo cristiano, que aquí hay otros valores. Y digo yo, pues suena bonito. Pero ¿cómo distingues si no te Claro. estás metiendo en la boca del lobo? Ahí está la clave. Interesante, sí. Hacemos una pausita y volvemos con Gustavo Bravo Rubio, antropólogo social, y Slime Monilla, doctor en filosofía. Charla correcta.